Como ya sabemos, en un triángulo rectángulo, para un ángulo alfa, damos nombre a los lados como hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Con base a ello, se definen las razones trigonométricas seno, coseno y tangente como sigue. El seno del ángulo será la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo será la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, mientras que la tangente del ángulo será la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces solo es necesario conocer un lado del triángulo y un ángulo para conocer los demás lados. Ojo, recuerda que los nombres de los catetos dependen del ángulo que tomemos como referencia, de tal forma que, para este triángulo rectángulo, respecto al ángulo alfa, el lado A será el cateto opuesto, ya que está frente al ángulo de referencia, y por tanto, el lado B será el cateto adyacente. Por otro lado, respecto al ángulo beta, el lado A será el cateto adyacente, y B, que es el lado frente a beta, será el cateto opuesto. Así, por ejemplo, sea un triángulo rectángulo con las siguientes medidas. Respecto al ángulo de 50 grados, el lado conocido es el cateto adyacente. Entonces, recordando que el coseno del ángulo es igual a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, podemos asumir que el coseno de 50 grados es igual a 5 centímetros del cateto adyacente entre la hipotenusa. Despejando, tenemos que la hipotenusa es igual a 5 centímetros entre el coseno de 50 grados. Calculemos entonces el coseno de 50 grados. En la calculadora, presionamos la tecla que dice cos. Tecleamos ahora 5 y 0 y finalmente la tecla igual. El resultado es 0.64 y lo sustituiremos en nuestra operación. Así, la hipotenusa es igual a 5 centímetros entre 0.64, dando como resultado un valor de 7.78 centímetros. De nuestro triángulo nos hace falta el cateto opuesto, así que usaremos la tangente del ángulo. Recordemos que esta es igual a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, tenemos que la tangente de 50 grados es igual al cateto opuesto entre 5 centímetros. Despejando, el cateto opuesto es igual a la tangente de 50 grados multiplicada por 5 centímetros. Calculemos ahora la tangente de 50 grados. Oprimimos la tecla que dice tan, después el 5 y luego el 0. Damos igual y obtenemos el valor buscado. Sustituyendo entonces el cateto opuesto es igual a 1.19 por 5 centímetros, lo cual resulta 5.96 centímetros. Toma nota. Si conocemos el ángulo y el cateto adyacente, usaremos el coseno y la tangente para conocer los otros dos lados. Si conocemos el ángulo y el cateto opuesto, usaremos el seno y la tangente para conocer los otros dos lados. Y si conocemos el ángulo y la hipotenusa, usaremos el coseno o el seno y la tangente para conocer los otros dos lados. Ahora veamos un ejemplo más gráfico. Problema. Una escalera reposa en la azotea de una casa, con un ángulo de inclinación respecto al piso de 70 grados. Si la escalera mide 5.3 metros, ¿cuál es la altura de la casa? Imaginemos qué está pasando. Tenemos una casa y una escalera que va desde el piso al techo de esta. El problema nos dice que la inclinación de la escalera es de 70 grados y que su longitud es de 5.3 metros. Si te fijas, tenemos una figura geométrica en este esquema. ¿Ya lo viste? Así es, tenemos un triángulo rectángulo, donde uno de los ángulos mide 70 grados y la hipotenusa mide 5.3 metros. Queremos conocer el cateto opuesto, ya que este representa la altura de la casa. Usando la relación para el seno del ángulo, tenemos que el seno de 70 grados es igual al cateto opuesto entre 5.3 metros. Despejando, el cateto opuesto es igual a 5.3 metros por el seno de 70 grados.
Calculemos el seno de 70 grados. Apretamos la tecla que dice sin, después el 7 y el 0. Y la tecla igual. El valor del seno de 70 grados es 0.94. Sustituimos y entonces el cateto opuesto es igual a 5.3 metros por 0.94. Por lo tanto, la altura de la casa es de 4.98 metros. Ahora te toca a ti. Cuando el Sol está a un ángulo de elevación de 50 grados, la distancia entre la cabeza de Poncho y la punta de su sombra mide 2.64 metros. Si Marta se acerca a él sin tocar su sombra, ¿cuál es la separación entre ellos? Siguiente problema. Un negocio tiene una cámara de vigilancia ubicada hasta arriba de su pared. La cámara se colocó con un ángulo de inclinación respecto a la pared de 75 grados. Si la pared mide 2.5 metros, ¿cuál es el rango de visibilidad respecto a la base de la pared? Con base a los conocimientos adquiridos, resuelve estos dos problemas. Y esto es todo. Nos vemos hasta la próxima.